hice una breve lista de la clase de cosas que ustedes escuchan acerca del conductismo. Entonces, voy a leer azarosamente algunas de ellas. Esta es de las más socorridas, solo se interesa por lo que puede observar y medir. Otra dice: memoria, imaginación, inteligencia no existen, todo es estímulo-respuesta. Y si gustan leer algunas de las otras, de las demás, son las objeciones que habitualmente uno escucha acerca del conductismo. Todas estas objeciones obedecen a una deformación, son malas interpretaciones, son interpretaciones muy fáciles. ¿Qué es lo que se necesita cambiar para entender los planteamientos conductistas? Lo que se necesita cambiar es la visión dualista acerca de la naturaleza del ser humano. Como ustedes deben saber, hace más de 400 años, René Descartes fue el que planteó, claro que se hizo época de los planteamientos de la época, planteó que los seres humanos estábamos compuestos de dos esencias diferentes, la parte corporal y la parte no corporal o espiritual. Entonces a eso se le denominó dualismo. Estamos divididos en dos. Entonces muchos de ustedes, incluyéndome cuando tenía su edad, quería estudiar psicología para dedicarme precisamente a la parte espiritual o psicológica del ser humano y tratar de entender el ser humano. Pero en el planteamiento dualista de Descartes, Descartes era un filósofo y además un científico. En su época, hace más de 400 años, él como científico, lo que más importaba, lo que más se atendía en esa época, eran los planteamientos de la mecánica. Entonces, ese espíritu de la época impregna casi todos los planteamientos que se derivan de acerca de diferentes novedades, ¿no? Entonces, fíjense cómo hasta nuestra época subsisten los planteamientos dualistas en términos maquinales. Esto es una máquina y tiene sus engranes y su modo de funcionar. Si ustedes buscan en Google mente, van a encontrar algo muy parecido. Quiere decir que la lógica con la que se analiza la parte psicológica del ser humano también es mecánica, es mecanicista. Aquí en si vemos esta parte de la mecánica, la explicación es, la causalidad es mecánica y las explicaciones son lineales. Si yo le pico acá, o si yo modifico esto, se va a modificar esto otro. Entonces, una explicación lineal es una explicación de causa-efecto, muy simple. Aquí está la causa, acá está el efecto. Entonces, fíjense cómo inclusive en nuestro lenguaje ordinario también tendemos a pensar en términos de una lógica lineal directa. ¿Por qué fulanito de tal es muy celoso con su novia? Porque es una persona insegura. Entonces la inseguridad causa directamente el comportamiento celoso. Entonces, observen y revisen cómo en sus pláticas cotidianas, en los análisis que hacen del comportamiento humano, casi siempre van a encontrar una causalidad mecánica, lineal, y además en términos de una lógica mecánica. ¿La que sigue, por favor? Causalidad análoga a la mecánica y explicaciones lineales también. Cuando René Descartes planteó lo correspondiente a la naturaleza humana, lo planteó muchas veces en términos negativos. Lo que no es objetivo es que es subjetivo. Entonces, pero de todas maneras, inmerso en un mismo paradigma, en un mismo modelo mecánico. Ok, la que sigue, por favor. Okay. Entonces se planteó cómo las mentes son el centro de los procesos causales análogos a los que ocurren en la mecánica. Entonces, los psicólogos solemos preguntarnos
qué está pasando por su mente, ¿sí? ¿Qué lo está empujando a actuar de esa manera? Y siempre atribuimos la causa de nuestro comportamiento a algo que está dentro de nuestra cabeza. Este tipo de error que comete Descartes se le llama o se le reconoce como error categorial. ¿Por qué? Porque mete todo lo psicológico en un molde mecánico. Entonces lo pone en la categoría de lo mecánico o lo físico y razona acerca de esto, acerca de lo psicológico como si fuera mecánico. Han pasado más de 400 años y la gente sigue pensando en términos dualistas. Bueno, este planteamiento dualista también dio lugar a las teorías modulares de la mente. ¿Qué es eso de una teoría modular de la mente? Que la mente está compuesta de módulos, como algunos aparatos electrónicos contemporáneos tienen como tarjetas, se les descompone la televisión y nomás le cambian el módulo correspondiente al audio, a lo visual, etc., ¿no? Entonces se generaron muchas teorías modulares de la mente y se preguntaban, bueno, ¿cuáles son los módulos que componen a esta mente? La que sigue, por favor. Ok, déjenme ver. Me regreso un poquito al anterior, porque el error de Descartes, este autor lo bautizó como el mito del fantasma en la máquina. ¿Por qué fantasma en la máquina? Porque es como si tuviéramos algo inmaterial adentro de la cabeza, que es como el piloto o el que mueve todos los aparatos. Esto se refleja muy claramente, por ejemplo, en algunas películas. Por ejemplo, la de Intensamente, hay una serie de monitos que son los encargados de ordenarle al individuo que se comporte de determinada manera, que se enoje, que tenga celos, que tenga envidias, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, teorías modulares de la mente, donde ¿qué ponemos en la mente? Ponemos una serie de módulos que ahorita los vamos a ver más adelante. ¿Listo? Este error lógico penetró profundamente en el sentido común y en el lenguaje cotidiano, dando lugar a la confusión conceptual y a falsos problemas. En vez de preguntarse por los criterios para distinguir diferentes cualidades de comportamiento, se planteó en términos de un fantasmita, que es el que encargado de mover el cuerpo. Next. El resultado es esto: el perro gallo. Es como si yo metiera a un mamífero en la categoría de aves, o al revés, meto en la categoría de aves a un mamífero, y el resultado es una confusión conceptual, una serie de perplejidades que nos meten en problemas sin solución. Entonces es muy importante el asunto del error categorial. Es el querer analizar un ámbito de la realidad con modelos, categorías o moldes lógicos que corresponden a otro ámbito. El resultado son las contradicciones, perplejidades, necedades, impertinencias, mitos. Déjenme ilustrarles una pregunta mal hecha para ilustrarles a qué clase de cosas conduce un error categorial. ¿Sabes andar en bicicleta? Sí. ¿Dónde está tu saber andar en bicicleta cuando no estás andando en bicicleta? ¿Alguien le quiere contestar? Está guardada. ¿En dónde se guardó? En la memoria. Está razonando mecánicamente. ¿Sí? Aprender a andar en bicicleta quiere decir que cambió tu relación con un vehículo llamado bicicleta. El aprender a relacionarse de otro modo con una bicicleta es un objeto físico. Por lo tanto, no puede estar guardado en ningún lado. ¿Ok? ¿Dónde está tu mano abierta cuando está cerrada? Si me pongo necio, dime, ¿dónde está tu mano abierta cuando está cerrada? Te voy obligando a buscarle un lugar en el espacio. Entonces
en mi mente, en mi memoria, en mi sistema nervioso. Pero ni el andar en bicicleta ni la mano abierta cuando está cerrada son cosas de las cuales se pueda decir que están guardados en algún lado, porque no son, reconocemos que no se refieren a algo físico. ¿Ok? Esa es una ilustración de la clase de problemas a los que conducen los errores categoriales. Bueno, haga un ejemplo un poquito más amplio de cómo, por equivocarme en poner en el molde equivocado un problema, llego a soluciones muy torcidas, muy extrañas, bizarras. Yo puedo afirmar, o uno de ustedes puede afirmar, no estoy de acuerdo con los exámenes de admisión en la universidad, porque si los aspirantes reprueban, ellos no tienen la culpa. Si se dejan enganchar con este enunciado, pueden decir, sí es cierto, no tienen la culpa. Vamos con los que tienen la culpa, no con los inocentes, no castiguemos a los inocentes. Entonces estamos colocando un problema en una categoría, en la categoría de sistema de justicia. Es un asunto de justicia el que muchos no logren entrar en la universidad. En algún sentido sí, pero en otro no. ¿A qué sigue, por favor? Entonces, se ubica en la categoría sistema de justicia algo que corresponde a otras categorías, como por ejemplo, sistemas de enseñanza-aprendizaje para proporcionar servicios profesionales. El mismo problema ahora lo ubico en otra categoría. ¿De qué se trata? Se trata de preparar cuadros o grupos de profesionales que den un servicio a la sociedad. No se trata de hacer justicia acerca de nada. En el ámbito educativo nos movemos dentro de esta categoría. Nos podemos mover en la otra, pero ese es otro cantar. ¿Sí? Entonces, la que sigue, por favor. ¿Cuáles son las consecuencias de quedarnos dentro de una categoría que no es pertinente para el problema? Entonces, como no se debe castigar a inocentes, ¿qué procede? No hagamos exámenes de admisión, hagamos un sorteo, para que sea el azar o la suerte la que defina quién entra y quién no. Eso es más justo que pasar por un tamiz donde solo van a pasar la élite. ¿Okay? Bueno, otra. Ingrese a gente sin prerequisitos básicos para poder responder lo necesario, para aprender lo necesario de la profesión. Es una de las consecuencias. Las universidades se convierten en guarderías para jóvenes. Y la sociedad, bien gracias, no cuenta con buenos profesionistas. Entonces a los que nos estamos fastidiando es a la sociedad, porque resulta que no cuentan con los repertorios adecuados. Y eso finalmente repercute en el propio prestigio del centro educativo. La que sigue, por favor. Bueno, este es, dentro de las consecuencias del dualismo, uno de ellos que ya se los comenté, el modelo de causalidad lineal e inmediato. La que sigue. Bueno, vamos a entrar al asunto de las teorías modulares de la mente. Dime. Bueno, antes, yo recuerdo que también una crítica que le hacían a conceptualizaciones como la del fantasma de la máquina, que nos comentó antes, era que si se decía que había algo adentro moviendo, estipulando lo que nosotros hacemos, entonces se le podía preguntar pues qué era entonces lo que controlaba a eso que controla, y así nos podíamos irnos en un sinfín. Al infinito y más allá. Sí. ¿Sí? Si el fantasma tiene a su vez otro fantasma que le ordena cómo actuar, y si el segundo fantasma a lo mejor también tiene un tercer fantasma y al infinito y más allá. Bueno, vamos a ver las teorías modulares de la mente. Estos pueden ser algunos de los módulos. Hay más. Pensamiento, imaginación, motivación, atención, percepción, reflexión, sensación, carácter, autoestima, sugestión, Son categorías pertinentes, son categorías mutuamente excluyentes. Si yo estoy leyendo un texto, estoy comprendiendo, estoy reflexionando, estoy pensando,
tengo sensaciones, estoy imaginando. Entonces, díganme cuál de todas esos módulos de la mente están puestos en acción cuando yo estoy leyendo. ¿Dónde empieza uno y termina el otro? Reflexión y comprensión, ¿cuáles son sus semejanzas y diferencias? Comprensión y imaginación, ¿dónde están las diferencias? Todos estos conceptos están sacados del lenguaje ordinario y tienen el problema de que como categorías no cumplen un criterio de que sean mutuamente excluyentes unas de otras. Para ilustrarles este problema de la exclusividad de las categorías, imaginen el mapa de la República Mexicana. Cada estado está perfectamente delimitado y marca bien sus fronteras. Entonces, en un planteamiento científico hay una serie de conceptos básicos o de premisas básicas que no deben traslaparse unas con otras, sino que hay mucho cuidado para definirlas adecuadamente para que no se mezclen unas con otras. Si trabajamos con estas categorías, no se cumple ese criterio de que sean mutuamente excluyentes y que sean exclusivas. La que sigue, por favor. Este es un ejercicio que yo los invito a que ustedes también lo hagan acerca de las teorías modulares de la mente. Tomé 10 libros de psicología para ver lo que consideraban como proceso cognitivo o como proceso cognitivo. Dejémoslo de ese tamaño. En esta columna tenemos los 10 libros y aquí están los temas que abordan: percepción, sensación, atención, memoria, emoción, motivación, lenguaje. Me parece que dice ¿qué dice? Pensamiento, aprendizaje, inteligencia. Pero puse otros. Ahora, con los tachecitos trato de ilustrar si cada una de estas categorías son contempladas en el libro. Entonces, en ningún caso dentro de estos 10 libros hay consenso. Donde hay más crucecitas es en percepción. Es decir, 10 autores reconocen que la percepción es un asunto importante de abordar. Yo no lo consideraría así. Yo pienso que el tema de la percepción se origina en una inocentada que se generó hace mucho tiempo. Vamos a ver, a sensación, solo 3 autores de 10. Atención, 1, 2, 3, 4, 5 de 10. Veamos, por ejemplo, aprendizaje, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Si se fijan, no hay consenso. Unos dicen que son esto, y otros dicen que es esto otro. ¿Por qué? No sé si alguna vez hayan preguntado ¿por qué sí se incluye la inteligencia y no la voluntad? Nadie ha tratado de estudiar sistemáticamente la voluntad. ¿Por qué la voluntad no? ¿Por qué la discrimina? ¿Y por qué la inteligencia sí? ¿Sí? Y este es el panorama que existe en la psicología. En la última categoría puse otros que no están contemplados en los que puse aquí arriba. Déjenme ver si se los puedo leer. Los que sí se incluían es comunicación, el estrés, personalidad, abstracción y generalización, deducción, aquí ya no alcanzo a leer, entonces, autoanálisis y autoconciencia, solución de problemas, creatividad, cognición, afectos, me parece que dice aquí, etc. Quiere decir que esta lista puede aumentar al infinito y más allá. Y nuevamente, parece que está a capricho de los autores que si pones y que no pones. Y todo esto obedece a un planteamiento de dar una teorías modulares de la mente. Si se fijan, se están preguntando
cuáles son los módulos básicos que componen el aparato. Nótese la semejanza con la mecánica cartesiana. ¿Cuáles son los módulos que componen el aparato cognoscitivo y cómo están interrelacionados un módulo con el otro? ¿Ok? ¿Qué sigue, por favor? Hasta aquí estoy siendo claro. Se lo salpico con una anécdota para que agarren. Cuando mi hija estaba chiquilla, tendría como 4 o 5 años, me dice: papá, ¿qué es pensar? A Chihuahua. ¿Qué es pensar? ¿Por qué se te ocurrió? ¿Por qué te inquieta saber qué es pensar? Le dije: no, pues a los 5 años no se pudo haber puesto a consultar mis libros. ¿Qué es pensar? Y yo insistiéndole de dónde había surgido esa inquietud, y entonces ella me da la respuesta, dice: ¿verdad que pensar es así? Exacto, eso es pensar. ¿Por qué? Porque la maestra les decía: a ver niños, piensen. Entonces, ¿qué es pensar? Hacerle así. Fue el primer referente que ella aprendió. Pensar es hacerle así. Ok, termina la anécdota. Continuamos con las consecuencias que puede tener el dualismo. El dualismo da lugar a muchas metáforas acerca del aparato cognoscitivo y muchas metáforas también acerca del aparato cognoscitivo. Uno que está muy de moda es comparando el funcionamiento mental como si fuera una computadora. Y al rato se olvida que era una metáfora y termina en un mito donde crees que efectivamente así es. La que sigue, por favor. ¿Cómo se originan muchos de estos problemas? A través de un proceso de cosificación. Madre mía, cosificación. Que un concepto que podría tener funciones descriptivas se le convierte en cosa, en sustancia que ocupa después un lugar en la cabeza. Por ejemplo, cuando la gente ve a un chiquillo o chiquilla, como diría Fox, que resuelve los problemas rápido, bien, con originalidad, dice: mira qué niño tan inteligente. Y entonces el niño, este concepto de mira qué niño tan inteligente, hasta allí es un concepto descriptivo. El niño se comporta de manera inteligente. Y después ese concepto se convierte en cosa. ¿Por qué el niño hace o tiene estos comportamientos de resolver problemas con rapidez, correctamente y con originalidad? Pues porque es inteligente. La inteligencia se le convirtió en una sustancia. El niño tiene inteligencia, igual que yo tengo estas llaves, igual que tengo un dulce en la boca, tú también tienes inteligencia. Entonces, si tienes inteligencia, eso es lo que explica su comportamiento. Y entonces te metes en un problema de tautologías. Fíjense, ¿qué es una tautología? ¿A qué se debe que el niño resuelva los problemas rápido, bien y con originalidad? A que es inteligente. ¿Cómo podemos saber que eso es cierto? Que la causa de su comportamiento es la inteligencia. Muy claro, muy fácil, porque resuelve problemas rápido, correctamente y con originalidad. ¿Y qué explica que lo resuelva de esa manera? Su inteligencia. ¿Sí?
¿Cómo podemos saber qué es inteligencia? Ah, pues que resuelve los problemas. ¿Sí? Un ejemplo parecido. El concepto de personalidad. Yo puedo decir, yo tengo una personalidad obsesiva compulsiva. Quiere decir que hago muchos rituales repetitivos y si no hago mis rituales repetitivos entro en estado de angustia. Eso es cómo se comporta la gente. Ahora, vamos a explicar por qué me comporto de esa manera. Vamos a suponer que yo tengo una personalidad obsesivo-compulsiva. ¿Qué es eso? ¿Qué hago? Ah, pues sigo una serie de rituales repetitivos y si algo me impide hacer esos rituales entro en un estado de angustia. Explíquelo. Ah, es que es obsesivo-compulsivo. Tiene un TOC, trastorno obsesivo-compulsivo. Ah, ok, ya me etiquetaron que soy TOC. ¿Okay? ¿Qué explica mi comportamiento? Que es obsesivo y compulsivo. ¿Cómo sé que soy obsesivo-compulsivo? Porque hago una serie de rituales, porque me angustio si no los puedo completar, etc. Entonces se convierte como en un círculo vicioso y no se explicó nada, sino que a una etiqueta le das la categoría de explicación y estás metido en un círculo vicioso. Muchas de las cosas a las que les atribuimos causalidad del comportamiento son tautologías. Aquí sigue, por favor. Ay, esto genera más polémica. Bueno, a ver. Al dar pie a las teorías modulares de la mente, le abrieron la puerta de par en par a un problema que se llaman las falacias mereológicas. ¿Sí saben lo que es una falacia? ¿Alguien me lo dice? ¿Qué es una falacia? Es un error en la argumentación, o sea, okay, que se apoya en fundamentos que son estériles. Y te lleva a una solución equivocada. ¿Ok? Bueno. Pero fíjense cómo la falacia mereológica son los problemas que puede haber entre el todo y sus partes. Si yo divido la mente en diferentes módulos, inevitablemente voy a tener que hacer afirmaciones audaces acerca de la relación entre el módulo y la mente en general. Entonces son problemas del todo y las partes. Bueno, déjame ver. ¿Eres mexicana? Sí. ¿Eres mexicana? Ok. Toda ella es mexicana. ¿Tus narices son mexicanas? Sí, también. ¿Qué sintieron? ¿Cómo reaccionan ante esa interrogante que les acabo de poner? ¿Sus narices son mexicanas? ¿Es una pregunta pertinente? Es una parte de ellas, sus narices. ¿Tus uñas son mexicanas? ¿Más o menos? No son mexicanas. ¿Tiene sentido hacerse preguntas de ese tipo entre la relación entre el todo y las partes? ¿No? Ok. Déjame saludar aquí a Pedro que se estaba durmiendo. ¿Qué pasó, Pedro? ¿Quién saludó a Pedro? Mi mano. ¿Cómo? Mi mano es algo diferente a mí. Relación entre el todo y las partes. No tiene sentido hablar de que la mano saludó a Pedro. No tiene sentido. Es irrelevante. ¿Ok? Bueno, ahora. Imaginemos la historia de alguien que en su casa lo fueron induciendo para que tuviera desagrado y rechazo por la gente homosexual o por la gente que no cree en un Dios eterno y poderoso. Y entonces los que no creen en un Dios eterno y poderoso están
están en pecado, no hay que juntarte con ellos, pareciera ser que son contagiosos, etc. ¿Okay? Bueno, después de unos años y de toda una historia con esta actitud, yo puedo decir, ¿quién aprendió a rechazar a los ateos? ¿Juan? Imaginemos que se llama Juan, o el cerebro de Juan. ¿Quién aprendió? ¿El cerebro o Juan? ¿Quiere decir que son dos cosas diferentes? Si los mantenemos separados podemos decir, bueno, mientras el cerebro de Juan está aprendiendo a rechazar a los ateos, sus piernas están aprendiendo a caminar y después a correr y saltar. Se puede también hacer afirmaciones de esa cosa, porque si lo que está aprendiendo es el cerebro, lo demás, ¿qué onda? ¿No aprende? Entonces son relaciones de la parte con el todo que son muy extrañas. Entonces, la psicología, al abrir la puerta a las teorías modulares de la mente, genera muchos problemas acerca de las relaciones entre el todo y las partes. ¿A que sí, por favor? Ok, ese es un breve repaso más o menos de la clase de problemas que generó el dualismo. Entonces ahora vamos a empezar a ver los planteamientos conductuales, de qué clase de premisas surgen para entender de un modo diferente al ser humano. Hay una cosa que en la primera diapositiva se mencionaba en varias partes. Se dice, por ejemplo, que los conductistas negamos la memoria, la imaginación, etcétera, etcétera. No se está negando nada. Es una concepción diferente que te lleva a abordar los mismos aspectos del ser humano de otro modo. Ya no recurres a las categorías mentales, a los diferentes módulos de la mente. No recurres a eso, sino es un modo diferente de entender las cosas, igual que Copérnico planteó una manera diferente de entender las cosas a Ptolomeo. Okay. Bueno, vamos a ver, lo represento con este arbolito, los planteamientos conductistas. Este es el árbol del conductismo del bien y del mal. En sus raíces, ¿qué tenemos en sus raíces? Una filosofía analítica que es básicamente un análisis conceptual riguroso, histórico, de lo que pretendemos estudiar, analizar, etc. Una concepción naturalista del ser humano. Esto quiere decir que no le damos cabida a planteamientos esotéricos o metafísicos, sino que el comportamiento humano también forma parte de la naturaleza. No tiene nada de fantasmal el comportamiento humano. Rechazamos la idea de que somos ángeles caídos del cielo, que nacemos con una serie de facultades que nos las entregó el Creador por el simple hecho de ser seres humanos, como en su momento se planteó antes de Darwin. Inclusive todavía, como los planteamientos darwinianos son muy difíciles de entender, mucha gente sigue pensando en términos de es que tú sí tienes razonamiento y los animales no. Bueno, entonces, hay una concepción naturalista del ser humano y se recurre al método científico. La siguiente, por favor. Bueno, más en el tronco del árbol del bien y del mal. Aquí tenemos una serie de principios, concepciones o premisas básicas de las que parte el conductismo, y tenemos aquí un conocimiento acumulativo sobre la conducta humana. En el caso de las ramas ya recorrimos las raíces, el tronco, las ramas, tenemos la cobertura
que permite los planteamientos conductuales en el ámbito aplicado. Tiene una amplia cobertura, puesto que te proporciona herramientas para el trabajo clínico, laboral, social, en el ámbito educativo, la planeación, la prevención, el desarrollo y la rehabilitación. La que sigue, por favor. Y finalmente los frutos los pueden ustedes constatar, porque hay investigación básica y aplicada en buenas cantidades, y hay una serie de apoyos bibliográficos también bastante generosos. Este es el árbol del conductismo. La que sigue, por favor. Bueno, okay. Ahora vamos a ver algunos de los postulados básicos. En YouTube, si tienen curiosidad, busquen los niños calculadora. ¿Alguien los ha visto? Métanse a YouTube y vean los niños calculadora. ¿Qué hacían estos niños? Como se nos presentan en el video, a los niños les están planteando problemas matemáticos de manera verbal y los resuelven a la velocidad del rayo, moviendo las manos en el aire. 18 por 24 entre 15, y le hacen los chiquillos, y te dan el resultado. ¿Sí? Otro problema, y también le hacen así, el resultado. ¡Ah, caray! ¿La mente es canija? No, la historia es canija. Porque estos niños primero fueron entrenados a interactuar con objetos físicos llamados abaco. Después, de manera más individual, con abacos más sofisticados, y finalmente, cuando lo empiezan a hacer ya de manera muy efectiva, lo pueden hacer moviendo sus manos en el aire. Bueno, quiere decir que si ampliamos nuestro segmento de observación, todo es conducta. Yo sé que les suena muy incómodo y desafiante si yo les digo, todo lo que hace el ser humano, todo es conducta. Van a reaccionar con desconcierto. ¿Por qué? Porque la noción que ustedes tienen de conducta es sinónimo de movimiento. En el conductismo no se plantea de esa manera. Todo lo que hace el ser humano es conducta. También, como solemos ser víctimas de un modelo de causalidad mecánico inmediatista, se nos olvida la historia y decimos, no. Lo importante para explicar el comportamiento de estos chiquillos es saber lo que está pasando en su cabeza, o qué cambios neurológicos hubo para explicar por qué lo hacen nada más moviendo las manos en el aire, y olvidamos toda la historia. Si ampliamos nuestro segmento de análisis, vamos a ver que lo que fue de alguna manera explícito con la práctica se va abreviando, desapareciendo o adquiriendo una modalidad diferente. Cuando nada más vemos esto decimos, no, pues es que hay algo mental ahí. Vete para atrás y verás que no. Todo es conducta. Y la concepción de conducta es algo relacional. Es en relación a algo, siempre te comportas en relación a algo, sea físico o lingüístico, pero siempre te comportas en relación a algo. En los libros de planteamientos tradicionales de Descartes y en general del dualismo, muchas veces desaparece la parte ambiental con la que interactúas. Pareciera ser que te emocionas respecto a quién sabe qué, y vamos a estudiar las emociones independientemente al respecto de qué te estás emocionando y cuál es la historia de esas emociones. Aprender a razonar, por ejemplo. Si ampliamos nuestro segmento de observación, podemos ver que en interacciones humanas, al niño, quiérase o no, se le enseña a razonar, se le enseña a argumentar, porque ya ha participado en muchas
argumentaciones, con muchos debates con adultos o con compañeros o con iguales. Ahora, esto después se va convirtiendo en lingüístico, no se observa directamente, no hay movimiento, y por esa razón muchas veces se afirma que cambió la naturaleza del comportamiento. Pues no, no cambió la naturaleza del comportamiento, nada, lo único que cambió es la apariencia. No son dos cualidades de comportamiento, una inmaterial y otra material. No es eso. Si ampliamos nuestro segmento de observación, todo es conducta. Es como si dijéramos en un iceberg: aquí está la parte que no vemos, aquí está la parte que sí vemos. Cambia la cualidad del hielo abajo con arriba, o sigue siendo hielo, solo que hay una parte que no la observas, pero la naturaleza es lo mismo. En ambos casos es hielo. Acá igual, en ambos casos es comportamiento que se fue abreviando o volviéndose lingüístico. Nos comportamos como un todo, no en partes. Aquí hay un planteamiento radicalmente diferente de las teorías modulares de la mente. ¿Quién se comporta? Todo el individuo, completo. Veamos el caso del enamoramiento que tanto les fascina, porque ahorita están en la mera edad donde les hierven las hormonas. Veamos el caso del enamoramiento. ¿Quién se enamora? Los dos individuos completitos que tienen pensamientos y sentimientos y emociones, sí. Pero ¿quién se está comportando? ¿Sus emociones? ¿Sus acciones? ¿Sus sensaciones? ¿Quién se está comportando? Ellos como un todo. Entonces, así como el Canelo se enamoró de esta muchacha, y se trata de una relación total llamada enamoramiento, donde dos personas piensan, hacen y sienten, rodeados de su historia y su circunstancia, todos ellos completitos, no en partes. El método científico, yo creo que me lo voy a brincar, porque me imagino que ya los han sermoneado mucho con el método científico. ¿Me equivoco? ¿No? Ok. Aquí nomás hago un contraste entre lo que es el conocimiento cotidiano, el rigor, la metodología que se tiene que seguir para un planteamiento científico. Me voy por la frase de mero abajo: el conocimiento resultante de seguir el método científico es que trabajas con material o planteas teorías que sean falsables. Madres, que eso es una palabra horrorosa, pero quiere decir, en el fondo lo que quiere decir es que cualquier planteamiento debe tener claras las condiciones bajo las cuales se puede rechazar. Hay muchos planteamientos que están formulados de tal modo que no se pueden rechazar, entonces no es buena materia para hacer trabajo científico. Les pongo nada más un ejemplo. Imagínense que yo soy interpretador de sueños y le digo a uno de ustedes: platícame qué soñaste anoche, y me dice: soñé que era mi cumpleaños cuando yo era niña, y entonces me vendaron los ojos para pegarle a la piñata, y yo, por más que le pegaba a la piñata, no se rompía la piñata, sino que estaba la piñata, y entonces el palo, en vez de impactar a la piñata, era como si fuera nada más una ilusión. Tienes núcleos homosexuales. Ay, es que el palo representa al otro palo. La piñata representa ¿verdad? Impactante, emocionante, decir: wow. Estas sí son cosas muy interesantes. Si me dices que no es cierto, yo puedo alegar: lo que pasa es que no lo aceptas porque te resulta muy doloroso aceptarlo. Voy a seguir trabajando contigo para que te aceptes como eres y salgas del closet. Y si me dice que sí, yo voy a decir: ya ves, como yo tenía razón. Entonces, de todas gano.
no es un planteamiento que se pueda demostrar que es falso. Siempre está planteado de tal modo que siempre tengo la razón. El modelo causal a seguir debe ser multifactorial. Si ustedes me alegan que los planteamientos skinnerianos son muy lineales y que manejan un modelo de causalidad muy inmediatista, les voy a tener que dar la razón. Pero este asunto ha venido cambiando de un tiempo para acá, donde hay que reconocer que el modelo causal del comportamiento es multifactorial y que hay que considerar los siguientes aspectos. Tenemos en el círculo más central las interacciones uno a uno o cara a cara, las que te influyen directamente en la relación con los demás. Interacciones cara a cara, en un primer nivel. En un segundo círculo, estas son las interacciones cara a cara, en un segundo círculo ponemos profesores, parientes, compañeros, amigos, personajes admirados, autores preferidos, etcétera, que también van ejerciendo alguna influencia sobre nuestro comportamiento. A veces un niño que se está comportando de manera agresiva está imitando o a Batman o al Pingüino o algún otro de sus personajes, ¿no? Bueno, tercer nivel, grupos de referencia o de identidad, afinidad con agrupaciones o enfoques. Variables culturales, regionales, reglas de convivencia, etc. Todo esto son como factores que influyen en nuestro comportamiento y que pueden tener una influencia insignificante o una influencia mucho más poderosa. Déjenme, les voy a hacer un contraste con un tema que trabajé durante mucho tiempo, que fue el de la comprensión lectora. En el caso de la comprensión lectora, lo que abunda, lo que domina el panorama son los planteamientos o los modelos de tipo cognoscitivo. En estos modelos suelen seguirse analogías de la comprensión de lectora como un proceso. Entonces, un proceso, cuando estoy hablando de un proceso, estoy siguiendo de alguna manera un modelo maquinal, porque hay un ingreso de estimulación, una transformación hecha por el aparato cognoscitivo y una salida que sería la comprensión. Entonces, en el caso de la lectura, dominan los modelos de tipo dualista o que se pueden ubicar como teorías modulares de la mente. Si yo digo la conducta es todo lo que hace el ser humano y es algo relacional, déjenme ilustrárselo con este caso de la comprensión de textos. Aquí tenemos al lector que interactúa con un texto, que ese texto contiene un referente. Si esta niña falla en lo que se denomina comprensión de lo que lee, que quiere decir que no se está ajustando a un determinado criterio que pone el profesor, entonces yo digo, tiene problemas de comprensión. ¿Qué es eso de tener problemas de comprensión? Se le desajustó el aparato cognoscitivo. Inevitablemente me tengo que ir hacia allá si sigo un modelo maquinal de la comprensión de textos. Bueno, entonces tenemos un lector con su historia, leyendo un texto, y esta relación tiene su historia, al respecto de estos referentes. ¿Qué contiene el texto? Está hablando de animales, de una granja, ¿Ok? La que sigue, por favor. ¿Dónde puede estar la explicación de que esta lectorcita tenga fallas en el criterio de ajuste de lo que sería comprensión? ¿Qué está leyendo? ¿De qué género es? ¿Qué estructura tiene? ¿Cuál es el contenido? ¿Qué tan fácil es de leer o no? ¿Está bien escrito o no? Aquí puedo encontrar la relación, como estas variables pueden afectar esta relación. ¿La que sigue, por favor? Ahora, esta niña, ¿cómo anda en cuanto a su competencia lingüística? ¿Cómo es su experiencia con los factores del texto? ¿Cuál es la historia con estos referentes?
si hay algún problema aquí, se va a reflejar en lo que está entendiendo. Los referentes, se trata de algo del mundo natural y es algo concreto, o menciona relaciones entre eventos, o es literatura fantástica o de ciencia ficción, o lo que contiene son abstracciones lingüísticas en un texto de filosofía. Entonces, aquí vean ustedes cómo hay muchos factores alrededor del simple episodio de leer, que normalmente nos fijamos nada más en esta parte, pero que estos factores también influyen para identificar cuál es la naturaleza de un problema de comprensión. La que sigue, Alberto. Y todo esto se da en un contexto normativo, quiere decir que se da en la escuela, por ejemplo, donde hay ciertas presiones para que el niño entienda, etc. Y hay ciertas normas de lo que es comprender. Seguimos con los modelos multifactoriales, los voy a ilustrar de otra manera. El sobrepeso. Hay que ponerse a dieta y hacer ejercicio. ¿Por qué no lo haces? No tiene fuerza de voluntad. ¿Cómo sé que no tiene fuerza de voluntad? Porque no lo hacen. ¿Y por qué no lo hacen? ¿Cómo se llama eso? Tautología. ¿Okay? Pero sí se menciona en el sentido común. Una sola variable y tiene la causa y el efecto. Vamos a ver. En el caso de la obesidad, seleccioné 3 aspectos, porque hay más aspectos a considerar para explicar por qué esta gordita no puede dejar de comer, sigue comiendo en cantidades industriales. Seleccioné 3, las situaciones, el apoyo social y la historia de perseverancia que tiene esta persona. ¿En qué situaciones, por ejemplo, podemos una situación favorable para que ella siga la dieta? Tiene una, por ejemplo, poca disponibilidad de alimentos chatarra o disponibilidad limitada. Tiene una situación favorable para controlar su ingesta de alimentos. En cuanto al apoyo social, también podemos dividirlo. Tiene un apoyo social favorable o desfavorable. Ok. Desfavorable quiere decir que la familia no ayuda y más bien está protestando porque ella se pone a dieta. En cuanto a la perseverancia, ¿cuál es la historia de esta persona en cuanto a su perseverancia al respecto de otros asuntos? ¿Tiene alguna historia donde ella ha perseverado y ha continuado con algo? Bueno, podemos también dividirla en favorable o desfavorable. Esto nos da una serie de combinaciones para poder estimar la intervención más adecuada. Pongamos, por ejemplo, la de mero abajo. Las situaciones son desfavorables, pero el apoyo social lo ayuda y tiene una buena historia de perseverancia. Bueno, entonces hay que incidir básicamente en las situaciones y darle un entrenamiento para poder manejar las situaciones. Entonces, dependiendo de las combinaciones, se interviene de modo diferente. Aquí tiene una pequeña esbozo de un modelo multifactorial. La que sigue, por favor. Actualmente, por ejemplo, en la intervención clínica hay un modelo que le llaman de análisis contingencial. Quiero que también ilustrarles cómo bajo este modelo, cómo se analiza el problema psicológico de una persona. ¿Sí? Bueno, a ver. Entonces, ¿qué puntos se consideran en esta intervención clínica? ¿Cuáles son las modalidades de comportamiento consideradas como problema, tanto por la persona como las personas involucradas? Aquí se está reconociendo que todo comportamiento humano es socialmente valorado. Siempre hay un juicio de un deber ser en el comportamiento humano, que hay quien dice tiene que ser de esta manera, debe ser de esta manera, pero el individuo puede pensar que debe ser de otra. Entonces, ante un problema psicológico, no es que esté alojado en alguna parte de la mente, sino que un problema psicológico, alguien lo está considerando como problema y hay que saber por qué es problema, porque a lo mejor no es problema. ¿Sí?
imaginemos el caso de la homosexualidad. La familia puede considerar que es problema, pero el chamaco no. O los dos consideran que sí es problema. O al revés, ¿quién lo está considerando como problema y por qué? Siguiente. Condiciones y situaciones bajo las cuales se presenta el comportamiento problemático. La que sigue. Origen y desarrollo del problema, desde cuándo empezó y cuáles son los diferentes momentos en que se ha presentado. La que sigue, por favor. ¿Qué personas están involucradas y qué función cumplen? Siempre hay algunos consejeros espontáneos o gente que te acelera para que hagas determinada cosa o dejes de hacer otra. Siempre hay metiches, siempre hay chismosos, siempre hay opinadores profesionales y esos cumplen una función que puede facilitar o inhibir la solución del problema. Por favor. ¿Qué efectos tiene la conducta problema sobre las personas y las demás personas significativas en la relación? Siguiente. ¿Qué tan competente es la persona para lidiar con el problema? Porque a lo mejor hay que darle habilidades para saber enfrentar el problema. Entonces hay que también analizar qué tan competente es la persona para enfrentar su problema. ¿Qué sigue? Con los involucrados se hacen contrastes entre lo que se cree que debe ser con lo que efectivamente se hace. Eso también implica un análisis que le llaman macrocontingencial, donde se contrasta lo que la gente cree que debe ser con lo que la persona también piensa o cree que debe ser. La que sigue, por favor. Una vez que se tiene todo el panorama, se trabaja con el usuario y se hace un análisis de las soluciones y un plan de intervención. Entonces, fíjense cómo en este modelo clínico ya se reconoce de alguna manera la cantidad de factores que intervienen en un comportamiento problema. ¿Hasta aquí muy bien? ¿Alguna pregunta, inquietud? Juan. Yo es que estaba pensando en que me da la sensación de que es un poco de corte interconductual, porque entonces mi duda es como cuál sería la diferencia o cómo se identifica a un conductista o a un interconductista, porque es que precisamente estoy leyendo análisis contingencial y pues muchas cosas que dice la doctora Rodríguez Campuzano pues la está diciendo usted, y luego escucho cosas como por ejemplo criterio de ajuste o en términos de competencias, y me da mucho la sensación de que es de corte interconductual. Entonces, ¿cómo es la diferencia, por ejemplo, entre si es skinneriano o en dónde están esas líneas? Mira, de antemano te voy a pedir una disculpa, porque tu preocupación es dónde están las etiquetas o los cajones donde ponemos cada una de las cosas. Y entonces yo desde un inicio les dije, se los voy a poner facilitas, sin mucha sofisticación teórica, y por eso no me quiero meter en los asuntos de la diferencia entre un cognitivo conductual, un conductual contextual, un conductual o un interconductual, no sé qué, porque nos vamos a meter en toda esa problemática. Entonces yo quiero plantearlos en términos muy sencillos, las ideas generales, el marco de referencia general del que se parte para trabajar desde un marco conductual o interconductual. ¿Sí? Entonces, una disculpa por no responderte por lo pronto eso. ¿Alguien más? Bueno, Alberto, la que sigue, por favor. Vamos a hacer un repaso de las conclusiones y luego espero su amable bombardeo. El conductismo surge de una crítica al dualismo. Es una concepción diferente que está peleada con el dualismo. Es difícil de entender o de asimilar porque violenta las creencias más arraigadas en nuestra cultura. Aquí sigue. El dualismo penetró profundamente en el pensamiento occidental. Ustedes son una muestra perfecta de eso. Y afuera de aquí, pues mucho más. La que sigue, por favor. El dualismo dio pauta a las teorías modulares de la mente, explicaciones tautológicas,
inconsistencias lógicas y mitologías de la mente. Los errores categoriales, conocidos como el perro gallo, los errores categoriales conducen a perplejidades y falsos problemas. Cuando está tu mano abierta y cuando está cerrada. ¿Dónde está tu aprendizaje cuando no estás comportándote de acuerdo a una nueva forma de relación? La que sigue. El conductismo tiene una cobertura amplia de diferentes áreas de la psicología aplicada. Y por último, como buena actividad científica ha demostrado capacidad para autocorregirse. Es una de las cosas positivas del método científico, que te impregnas de una actitud escéptica. ¿Sí saben lo que es el escepticismo? A ver, allá al fondo, ¿sabes qué es el escepticismo? El joven del rincón. Yo. Sí. Sí, ser escéptico es como no confiar en algo, dudar de la procedencia, ¿no? ¿Alguien más que quiera complementarlo? Ok. Entonces, la duda sistemática. El dudar sistemáticamente y poner a prueba tanto afirmaciones como los hechos. Ok. Entonces, si uno ve desde el surgimiento del conductismo, iniciando con Watson y después, muchas gracias, y después Thorndike, y su caja problema y el ensayo y error, pasamos por Skinner y ahora estamos en otra etapa. Vemos un conocimiento que se ha venido acumulando y muchos fenómenos que se salieron de los viejos paradigmas dieron lugar a nuevos planteamientos. Entonces, puedo afirmar sin temor a equivocarme que se ha demostrado la capacidad para autocorregirse. ¿Qué sigue? Entender los conceptos. Ahora sí se entusiasman por esta visión de las cosas. Tu siguiente paso es tratar de entender esta otra clase de cosas. ¿Qué es el análisis contingencial? ¿De dónde surge? ¿Por qué? ¿Cuáles son los conceptos básicos? Una de las figuras claves dentro de la psicología es Emilio Ribes. Bueno, pues síguete los libros de Emilio Ribes. Para empezar, el de Psicología General. Hay otro que hasta que a lo mejor me lo van a preguntar. Y traigo mi acordeón. Consíguete una introducción a la teoría de la psicología de Emilio Ribes, editorial del Manual Moderno, porque si quieres entender algo o todo este planteamiento en una sola sesión, estamos mal, por ahí no va. Difícilmente se aprenden las cosas así. Bueno, jóvenes, pues muchas gracias.